Dios les bendiga. Vamos a darles un tiempecito en lo que se conectan. Vamos el día de hoy a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar estudiando sobre la segunda o el segundo mensaje que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y ese mensaje se dirige a la iglesia de Esmirna. Nada más para confirmar que estamos ahí, estamos en vivo. ¿Todo bien? Bueno, pues sean bienvenidos todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie a las cartas a las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. El día de ayer estuvimos, la semana pasada, estuvimos mirando la carta a la iglesia de Éfeso. Y dentro de las 7 cartas, tanto como a Éfeso, a Esmirna y Filadelfia, podríamos decir que son los mensajes más positivos que miramos. Miramos algunos mensajes un poco negativos. Y la semana pasada hablaba de cómo nosotros podemos entender estas cartas de 3 maneras distintas. Una de ellas, había actualmente, en el tiempo que se escribieron, iglesias en estas ciudades representadas. Algunos han dicho que también representa la era de la iglesia. Efesios, por ejemplo, Esmirna, tiempos de persecución, y históricamente la iglesia enfrentó esto. Culmina la séptima iglesia con la iglesia de Laodicea y habla sobre la iglesia apóstata. Entonces, uno se puede interpretar como iglesias que estuvieron presentes. Se interpreta, número 2, como algo que ha ido pasando históricamente en la vida de la iglesia. Y tercero, podemos mirarlo también como algo que se puede visualizar en la iglesia particular. En otras palabras, si usted mira la actitud y el comportamiento de una iglesia en la actualidad, en ocasiones puede decir: esta iglesia se parece a la de Éfeso, esta iglesia se parece a la de Esmirna, esta iglesia se parece a la de Laodicea, y ciertas aplicaciones. Ahora, la semana pasada miramos la carta o el mensaje que se le escribe a la iglesia de Éfeso, y Éfeso, para nosotros, dentro de la Biblia, podemos nosotros encontrar un poquito más de información. Tenemos el libro de Hechos, que nos habla de los viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo a esta ciudad de Éfeso. La semana pasada mirábamos cómo había mucha idolatría dentro de la ciudad, había hechicería y había comercio dentro de lo que se conoce como los amuletos, los santos, diferentes objetos, que mucha gente se dirigía a Éfeso. Estuvimos mirando cómo era conocida como una ciudad metro, así como miramos Nueva York, Tokio, diferentes lugares. Al usted llegar a Estados Unidos, se da cuenta que es uno de los primeros puntos a los que usted llega, y así era Éfeso, era conocida de esa manera. Entonces, mucha de esa información la encontramos obviamente en libros de historia, pero también encontramos dentro de la Biblia el libro de los Hechos, la carta a los Efesios, donde nos damos una idea del contenido. Cuando nos preparamos para estudiar el libro de Apocalipsis y miramos el mensaje a Esmirna, hay muy poco contenido dentro de la Biblia sobre Esmirna, y quisiera que demos lectura, y mientras vamos estudiando, vamos desarrollando este mensaje, vamos a conocer un poquito más de lo que es Esmirna, y poder así nosotros entender el por qué se escribe y el por qué se dirige Jesús al mensajero, al ángel de la iglesia
de esta manera. Entonces, Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 8 al versículo 11 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres, le dice Jesús, tú eres rico. Y la blasfemia, en otras palabras, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sobre esos pasajes vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así le animo a que tenga sus apuntes, sus notas, y pueda así mejor captar la palabra del Señor. Antes de hacerlo, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos hable? Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que podemos tener en tu palabra. Pido, Dios, que tu Espíritu, Dios, nos ayude a interpretar, a tener la sabiduría y entender la revelación, Señor, de tu palabra, que a través de nosotros escudriñar estas 7 iglesias, Dios, podamos nosotros examinarnos, podamos examinar nuestra parte y nuestra función, nuestro rol dentro de la iglesia, que podamos estar conscientes de que tú siempre estás presente, de que tú siempre estás activo dentro de tu iglesia, mirando y que podamos, Señor, entender qué es lo que te agrada y que podamos entender qué es lo que te desagrada. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos, Señor, y ubícanos, que podamos nosotros estar en la posición donde tú deseas que estemos. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, Esmirna, entonces decía, a diferencia de Éfeso, nos damos cuenta que en Esmirna hay muy poco contenido, a lo que tenemos que recurrir a libros extrabíblicos, libros de historia, para darnos un poco de cuenta de lo que esta iglesia ubicada en esta ciudad trata y cuál era el estilo de vida. Es fácil servir a Dios en un contexto que en inglés dicen western o en un contexto estadounidense. Cuando nosotros analizamos y en ocasiones miramos, leemos en la escritura que a los cristianos de los primeros siglos sufrieron no solamente una persecución que conocemos como el bullying o la burla, sino que era en ocasiones persecución física, donde ellos tenían que enfrentarse a cárcel, tenían que enfrentarse a golpes, maltratos, etcétera. Y decía, es fácil servir a Dios en un contexto estadounidense. Conocemos muy poco, al menos la iglesia en Estados Unidos conoce muy poco de lo que significa sufrir por el evangelio. La persecución que enfrentamos, ya lo decía, aquí en este país, tiene más que ver con el status quo o cómo cabemos nosotros dentro de la sociedad. Tiene más que ver con eso emocional que con ser encarcelado o ser perseguido. La iglesia de Esmirna conoció la persecución. La iglesia de Esmirna sufrió por el evangelio. Y vamos a estar mirando algunos datos y vamos a conocer algunas cosas de Esmirna. Lo decía la semana pasada cuando hablamos de estas ciudades. Yo le voy a animar, quizás después de este tiempo, a que usted busque la ciudad de Esmirna, conocida como Esmir o conocida como Esmirna. Si a usted le gusta viajar, le recomiendo, y yo lo tengo en uno de mis
mis to-do list que le llaman, un día viajar a estas partes para conocer Italia, Roma y todo lo que es Turquía. Bueno, Esmirna, si usted agarra un vuelo, usted puede ir a visitar actualmente esta conocida ciudad de Esmirna. Está en la parte geográfica que nosotros conocemos como Turquía en nuestra actualidad. Comparada a Éfeso, y algunos creen que Esmirna se escribió en la segunda carta, porque era una ciudad grande y era muy comparada a Éfeso. Era una ciudad destacada y se conocían ciertas virtudes que tenía esta ciudad. Se cree que aproximadamente había una población de 200,000 habitantes. Nosotros aquí en nuestra pequeña ciudad de Caléxico contamos con cerca de 40,000, 38, 40,000 habitantes. Estuve mirando los números del Valle Imperial. Contamos con una población de 181,000 habitantes. Entonces, nada más para dar un poquito de perspectiva, Esmirna era una ciudad grande, era una ciudad que contaba en aquel entonces, donde la población no había explotado, se calcula más o menos con 200,000 habitantes. Entonces, se cree que era tal vez reconocida como la ciudad más hermosa dentro de las 7 ciudades que se mencionan, como Éfeso, como Esmirna, Pérgamo y las diferentes ciudades que nosotros miramos. Le decía, si usted mira los viajes para Esmirna, se va a dar cuenta que contaba con unas playas y con una, ¿cómo le podemos llamar? Un panorama muy, muy impresionante. Entonces, algunos de los datos, se cree que en Esmirna era un lugar que se destacaba mucho por la ciencia y por la medicina, que había avanzado en esos lugares. Lo mismo, como le mencionaba, lo mismo que miramos en la ciudad de Nueva York, en ciudades metro, donde nosotros podemos darnos cuenta que las cosas en ocasiones llegan antes que a estos lugares, ya sea como nuestro valle, y lo observamos en las ciudades como San Diego. Entonces, Esmirna era una ciudad grande, una ciudad avanzada en ciencia, en medicina. Era el orgullo de Asia. Dentro de Asia nosotros conocemos estas ciudades, era el orgullo. Cuando la gente quería presumir Asia, vayan a Esmirna. Ese es el lugar bonito. Entonces, en el año 25 se conocía esta ciudad, y es importante entender estos datos, porque al nosotros leer la escritura, vamos a nosotros poder extraer de estos 4 versos mucha información que en ocasiones decía. Y una de las cosas de entender y interpretar la palabra es nosotros entender los contextos. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era la mentalidad de la gente en aquel entonces? Y todo eso nos ayuda a entender más claramente la escritura. Entonces, en el año 25 se levantó, y dentro de ese entonces estaban bajo el imperio de los romanos. Se levantó un templo al emperador Tiberio. Era una de las ¿cómo le podríamos decir? Una de las cosas que presumía Esmirna de ser siempre primero en todo. Primero en levantar ciertos templos, levantar y salir con la ciencia, salir con la medicina. Y esto explica mucho, y algunos comentaristas han dicho que por esta razón Jesús se declara ser el primero, y lo vamos a entender mientras avanzamos. Anualmente se cree en esta ciudad sobre el culto que se daba hacia el emperador romano. Para quienes no conocemos, en aquel entonces aquellos emperadores romanos se daban, y el paquete, o se daban a conocer como a ciertas divinidades
o ciertas deidades, en los cuales ellos demandaban una adoración de los pobladores, de los ciudadanos. Entonces, anualmente quemaban incienso, nos dice la historia, ante el busto del emperador, y declaraban, al hacer ese ritual de quemar el incienso, declaraban: a César es el Señor, César es el Señor. Entonces, si tú vivías en aquel entonces en la ciudad de Esmirna, y si tú eras leal, o se te pedía la lealtad hacia el emperador, hacia estos poderes romanos, era un rito donde cada ciudadano se les obligaba reconocer a César como su señor, y era así como era reconocido como un buen ciudadano. Entonces es importante notar esto cuando entendemos esto que acontece dentro de Esmirna. El judaísmo, o los judíos que practicaban la religión del judaísmo, eran reconocidos como una religión oficial, y dentro del judaísmo se cree que a los judíos no se les obligaba a rendirle este culto al emperador, dado a su trasfondo religioso. Entonces había una distinción diferente. Estaba el poblador de Esmirna, estaba el cristiano y estaba el judío. Entonces, dentro del judaísmo, decía, se reconocía su religión. Dentro del cristianismo era diferente, era distinto. Si usted lee el libro de Hechos, usted se da cuenta que cuando el cristianismo empieza a surgir, muchos lo consideraban como una secta. Algunos decían: déjenlo, si es de Dios va a continuar, si no es de Dios se va a desvanecer. El apóstol Pablo, antes de convertirse, dice la Biblia que perseguía a la iglesia. Entonces muchos en aquel entonces, para entender el contexto, que consideraban al cristianismo como una secta, como una enseñanza falsa, y era en esos tiempos en los cuales el cristianismo era muy perseguido. El cristianismo estaba siempre en esta tribulación de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Entonces, conociendo algunas de las cosas de Esmirna, quienes se negaban a quemar este incienso al emperador, sufrían las consecuencias de ser perseguidos. Y leyendo algunos datos, leyendo algunas cosas históricamente, se cree que hasta eras, como se dicen, downgraded en inglés, o eras considerado algo rebelde, o un outcast dentro de la ciudad, en la cual, por no haberle rendido este culto al emperador, sufrías aún en el trabajo, sufrías en lo económico, sufrías en todos los aspectos de tu vida. Ya no cabías dentro de la sociedad por haber negado quemar este incienso al emperador romano. Y vamos a mirarlo. La historia nos cuenta de uno de los mártires. El obispo de la iglesia en Esmirna se llama Policarpo, y quizás ustedes me han escuchado mencionar el hecho de este mártir, y se le conoció a él como el 10º, number 10th martyr, o el mártir. Era un obispo de la iglesia en Esmirna, la historia corrobora, y se cree que Policarpo, quien contaba para entonces con 86 años de edad, fue quemado vivo en esta ciudad de Esmirna, después de haber confesado ser un cristiano y rehusar categóricamente a la apelación del procónsul para renunciar a su fe. Los predicadores e historiadores cristianos no cesan de referir las palabras que acompañan su muerte heroica. Entonces, a estos hombres, y mucho de ello es lo que podemos mirar en el libro de Apocalipsis, cuando empieza a hablar
y le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces, una de las cosas que vamos a ir mirando es cómo Jesús está presente, mirando por lo que pasamos, por lo que enfrentamos. Este hombre, considerado un obispo, podríamos decir un líder o un pastor, alguien reconocido, fue llamado a renunciar al cristianismo con la esperanza de que lo dejaran libre. Entonces, sus palabras resuenan que dijo este hombre, ya de ser amenazado a muerte, dijo, 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha traicionado. ¿Cómo pudiera yo blasfemar el nombre de mi rey? Dice que me salvó. Dice la palabra, dice la historia, los judíos de la ciudad se unieron a los gentiles y tuvieron una prominente participación en su ejecución. No sé si usted le recuerda esto, pero me recuerda lo que le pasó a Jesús. ¿Quiénes fueron los que tuvieron gran parte, o por así decirlo, quiénes fueron los que incitaron el hecho de que Jesús debía morir en la cruz como un criminal? No fueron los gentiles, no fue Poncio Pilato, no fue el gobierno romano. Dijo, no encuentro ninguna falta en él. Y fueron los judíos mismos que empezaron a decir, no, este hombre ha blasfemado, crucifíquenlo, démosle muerte. Empiezan y hacen a un lado Barrabás y ponen en ese lugar a Jesús. Bueno, lo mismo que los judíos estaban haciendo con Jesús, ahora los judíos están haciendo con los cristianos de la iglesia de Esmirna. Y esta persecución nosotros la miramos a lo largo del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo hace referencia en el libro de Gálatas, de Corintios y a lo largo de la Escritura, donde dice que son obreros fraudulentos. Habla sobre, hace referencia a ellos cuyo Dios es el vientre, y empieza a decirle a la iglesia, cuídense de estas falsas enseñanzas. Entonces, el judío en aquel entonces está haciendo lo mismo con los cristianos de la iglesia de Esmirna. Entonces nos cuenta la historia, los judíos de la ciudad se unieron a los gentiles. Una vez más, los judíos que estaban en Esmirna se unieron a los de Esmirna, a los gentiles, y tuvieron una prominente participación en la ejecución de este hombre llamado Policarpo. Inclusive, siendo ese día un sábado, ellos no solo clamaron pidiendo su condenación, sino que también ayudaron a reunir y a amontonar la leña para el fuego. Entonces yo quiero que usted mire el cuadro. Está este hombre de 86 años. Escuche bien, 86 años, y le están diciendo a este hombre, renuncia al cristianismo, renuncia a la fe. En otras palabras, quémale incienso al emperador y declara a César como tu señor. A lo que este hombre se niega, y eran los mismos judíos que empezaron a decir, ¿cómo es posible? Ellos no son judíos, no son romanos, son cristianos, pero ellos tienen que rendirle culto a César. Comienza y empieza a explicar, dice, históricamente, aún los judíos agarrando leña para prender a este hombre. Y la Biblia nos cuenta de Policarpo como uno de los mártires que fue literalmente quemado. Al principio yo le hablaba y le decía que la iglesia estadounidense no tiene ni la menor idea de lo que significa sufrir por Cristo. En ocasiones miramos que el problema de la iglesia de la actualidad es que dejé de servir a Dios porque ahí a la iglesia donde yo iba no me saludaban, o dejé de ir a la iglesia porque ahí donde iba se me quedó mirando feo, o le presté un dinero y ya no me lo pagó. Y la persecución que se vive en Estados Unidos no se compara, o diría yo, no se podría llamar persecución comparado a lo que sufrían las personas en Esmirna. Entonces, al nosotros mirar, al nosotros entender esto, a mí me llama mucho la atención, y
Hace rato estaba recordando una escritura en el libro de Abdías, uno de los libros del profeta. El libro de Abdías en la Biblia, los profetas menores. Y me recuerda la historia. El libro de Abdías es una carta que se escribe a Edom. Y Edom, para quienes no saben, Edom viene de la descendencia de Esaú. Nosotros sabemos que habían dos hermanos gemelos que nacieron, y uno de ellos se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Entonces de Esaú salieron los edomitas o los de Edom, y de Jacob salió lo que nosotros conocemos como la nación de Israel. Entonces el libro de Abdías es un libro muy específico para reprender a Edom, porque en una parte donde Dios estaba tratando con Israel, dice la Biblia que los entregaron al cautiverio, pero cuando Edom estaba mirando que Israel estaba pasando por este tiempo de castigo, dice la Biblia que Dios los reprendió porque a ellos les dio gusto que les fuera mal. Y esto debemos aprender, iglesia. Hay gente que dice, en vez de decirle que Dios te bendiga, que Dios te dé lo que te mereces. Y gente se refugia en mirar que Dios trate con una persona. Y aquí Dios le dice a Israel, tranquilo, le dice a Edom, perdón, tranquilo, no debiste haberte gozado cuando yo estaba tratando en sí con su pariente, como lo conocemos, podrían ser hermanos, podrían ser primos, y lo dice así, Abdías el capítulo 1, que nada más hay un capítulo, el versículo 11 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y le dice el versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día, dice, de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, dice, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. En otras palabras, cuando se los están llevando al cautiverio, están sacando y desterrando a estas personas de su casa, y los edomitas dijeron, ya tenemos sala nueva, ya tenemos televisión, ya tenemos, y empezaron a quedarse con sus propiedades de sus mismos parientes, por así decirlo, de los judíos. Entonces, dice el verso 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas o en los callejones para matar a los que de ellos escapasen. Cuando están llevándolos a cautiverio, ellos están escondiéndose, están tratando de proteger, escaparse, y los miraba un edomita. No eran ellos que nos estaban persiguiendo, pero los miraban que iban a escapar y ellos los prendían y los mataban. Les dice el verso 14, no debiste haberte parado en las crucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces, ¿quién es el que tiene que tratar? ¿Quién es el que debe y le pertenece la ira, la venganza? Eso le pertenece solamente a Dios. Y aquí Dios en el libro de Abdías nos da a conocer fuertemente, no es el trabajo de nadie de nosotros deleitarnos cuando a una persona le va mal, no es el trabajo de nosotros empujarlos y decir, órale, que lo agarren, y ahí está. Entonces, al nosotros mirar esto, tristemente Israel no aprendía su lección, o estos judíos
por así decirlo, religiosos, no aprendían su lección. Entonces, al mirar nosotros, nos dice que este hombre llamado Policarpo, tuvieron ellos gran participación en el sufrimiento que él y que los cristianos de aquel entonces tuvieron. Entonces, vamos a mirar así rápidamente. Yo sé que hemos avanzado un poquito en la historia y lo que conocemos de Esmirna. Vamos a ir desglosando los versos 8, 9, 10 y 11 para entender el mensaje que la iglesia de Esmirna recibe y el mensaje que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Entonces dice el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya lo dijimos, ángel significa al mensajero. En otras palabras, le está dando una carta al pastor, al mensajero de Esmirna. Y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El primero y el postrero. Cuando nosotros miramos, y yo le hablaba un poquito, al mirar Esmirna era conocida como los primeros en la ciencia, los primeros en la medicina, los primeros en erigir ciertos templos, y era una ciudad que se jactaba mucho de ser primero. Aquí cuando estamos mirando, aunque la iglesia estaba en esta ciudad de Esmirna, la iglesia no era en sí Esmirna, no era en sí una ciudad que se desenvolvía y se jactaba juntamente con la ciudad. Entonces, eran, como les decía, en inglés hay una palabra que se llaman los outcasts, eran quienes la sociedad, quienes Esmirna no quería ahí. Entonces, Jesús les afirma, dice, el que les dice esto es el primero. Esmirna dice que es primera. Jesús dice, el que le escribe esto es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. En otras palabras, no importa qué es lo que pase. Yo sé que están pasando por persecución, yo sé que están pasando por luchas, están pasando por pruebas, pero el que les está diciendo esto es el que estuvo muerto y el que ahora está vivo. Entonces, ¿qué seguridad tan más grande podemos nosotros recibir de Jesucristo mismo? De decir, yo pasé por la persecución, a mí me dieron con látigos, a mí me hicieron, y dice, yo soy el primero. Quizás Esmirna dice ser primera, pero Jesús afirma y dice, yo soy el primero y soy el postrero. Yo soy el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Y algo muy importante, le dice, yo conozco tus obras. En una ocasión Jesús se presentó como el Dios que ve. Hace un tiempo hablé sobre Jehová Jireh, es el Dios que está presente, el Dios que se da cuenta de lo que nos está pasando. Quizás ahorita estés pasando por luchas, estés pasando por pruebas y a veces el enemigo te viene a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver, ¿por qué pasa esto en tu vida? Y mientras ellos están pasando por tanta tribulación, Jesús les da estas palabras de consuelo y le dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo me he dado cuenta de lo que estás pasando. Me he dado cuenta de la circunstancia en la que te encuentras. Yo conozco tus obras y le dice, y conozco tu tribulación. En otras palabras, I know what you're going through. Yo sé lo que estás enfrentando. Yo sé las luchas. Yo sé lo que estás sufriendo. Y dice, conozco tu pobreza. Ahora, esta palabra pobreza, y decía, esta iglesia, y quiero que nosotros agarremos esto, iglesia de la actualidad, iglesia más que vencedores, iglesia de la persona que nos escuches, decía, no solamente esta iglesia estaba enfrentando, como podríamos decirlo, el bullying, donde la gente los criticaba por sus creencias, sus doctrinas, pero físicamente
emocionalmente, económicamente, esta iglesia estaba sufriendo y le costaba el hecho de ser considerada una iglesia cristocéntrica, una iglesia cristiana. Están pasando por tribulación, y no solamente esto, pero están pasando una pobreza. Según algunos estudios, se cree que esta iglesia literalmente estaba sufriendo financieramente por conseguirse un trabajo, si eras considerado cristiano en todas, y afectaba al punto de ser pobre. Pero a pesar de que ellos eran pobres, le dice Jesús, pero tú eres rico. Cuando dice, yo conozco tus obras, hay una parte que dice, y conozco las blasfemias, en el versículo 9, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, dentro de Esmirna, así como lo miramos, y le decía en las diferentes cartas, los judíos desacreditaban el evangelio, desacreditaban la obra de Jesús en la cruz. El libro a los Hebreos es una advertencia a volverse a los ritos del Antiguo Testamento, a lo que la Biblia llama y dice era una sombra de lo que había de venir. Entonces aquí están los judíos atormentando a los cristianos y están diciéndole, ustedes están mal, ustedes necesitan regresar al Tanakh, a la Torá, al culto religioso. Entonces dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí me recuerda a las palabras del apóstol, a las palabras que Jesús le dijo al apóstol Pedro. Cuando le dijo Jesús, y me gusta reflexionar mucho sobre esto, le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y muchos de nosotros quizás diríamos, pues qué bueno que ya te dijo, y estaríamos esperanzados a que Jesús les diga, pues ahí te encargo que me cuides y que me protejas. Jesús le dijo, y no le comentó y le dijo, ya hablé con él y no te vas a zarandear. Dice la Biblia que Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. En otras palabras, te vas a zarandear, pero voy a estar orando para que pases por ese proceso. Entonces, una de las cosas que aprendemos más grandes de la lucha y de la prueba es que la prueba nos debe hacer mejores personas, nos debe hacer fuertes, nos debe ayudar a cambiar en nosotros esas áreas que estorban. Entonces, el versículo 10 lo dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Entendiendo el contexto histórico, una ciudad de 200,000 habitantes, una ciudad que predominantemente está gobernada por el Imperio Romano, donde se le rinde culto a César, se está quemando incienso. Los cristianos literalmente los están prendiendo, los amarran en postes y los prenden en fuego. Entonces, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis, y ahí está la palabra probados. Cuando nosotros miramos esa palabra probados, es la misma palabra que nosotros miramos en el Antiguo Testamento, donde habla de refinar. Y esa palabra hace referencia a refinar el oro, como se refina el oro y la plata, se funden en el fuego para sacar la escoria y para sacar todo. Entonces dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, dice la escritura, por 10 días. Muchos comentaristas han debatido de estos días.
si es es algo simbólico, si es algo de un tiempo indeterminado. Algunos han sugerido que literalmente ellos tomaban estos 10 días para hacer burla y para poder así atormentar a quienes ellos martirizaban. Entonces, no hay una conclusión clara, pero lo que sí es claro es que estos cristianos de esta iglesia estaban experimentando tribulación, persecución, y estaban pasando días difíciles. La palabra y el consejo de Jesús es: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré, dice la palabra, ¿qué dice? Te daré la corona de la vida. Entonces, muy importante cuando nosotros miramos dentro de lo que conocemos como el griego, sabemos que dentro de la Biblia se hace mención a diferentes coronas. Una de las coronas de las cuales hace referencia la escritura en esta porción de la palabra, hay diferentes coronas que vamos a recibir a lo que enseña la palabra. Entonces, en Esmirna se cree que era una ciudad donde habían muchos juegos, lo que llamamos Juegos Olímpicos o diferentes actividades. Y la corona que ellos recibían, no sé si usted ha mirado las ramitas, esas coronas que recibían, y esta era como un trofeo que se recibía al terminar o quedar en primer lugar. Se hace saber que en esta referencia no es esa corona de oro, no es esa, sino que es esa corona de vencedor, esa corona de ganador. Entonces dice: te daré la corona de la vida, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, importante, se promete la corona de la vida y se promete que no sufrirá daño de la segunda muerte. Dentro de lo que nosotros conocemos y estudiamos el libro de Apocalipsis, se hace mucho mención de la segunda muerte. Y esta segunda muerte se cree ser el castigo eterno, lo que nosotros conocemos como el lago de fuego. Hay una porción que dice: no temas al que puede matar el cuerpo, sino teme al que puede matar el cuerpo y arrojar el alma al infierno. Entonces, le hace referencia a la iglesia de Esmirna. Quizás ellos puedan matarlos, quizás ellos pueden darles muerte, pero la segunda muerte, que es ese castigo eterno en el lago de fuego, separado de Dios, no tendrá poder ni potestad de ustedes. Entonces, al mirar nosotros esta carta, esta iglesia, es una iglesia que es digna de admirar. Es una iglesia que está rodeada de tanta modernidad, está rodeada de ciencia, está rodeada de prestigio, lugares donde hay templos hermosos, donde hay unas estructuras, librerías, diferentes cosas que la iglesia, que la ciudad, se jactaba de ser Esmirna, la ciudad más bonita de Asia, o lo que conocemos como Turquía. Pero dentro de ella hay un grupo de creyentes, de cristianos, que están siendo perseguidos, están siendo atribulados, porque la gente, y lo mirábamos en Éfeso, cuando Pablo llega y empieza a hacer presencia en Éfeso, empieza a desacreditar la venta de los amuletos, de los santos y todo lo que miramos aquí, todo lo que rendía culto a la diosa Diana. ¿Y qué es lo que pasa? Como consecuencia empiezan ellos a ser perseguidos. Entonces podemos resumir, a la iglesia se le dice que no tenga temor alguno sobre los siguientes fundamentos. Uno, porque por cuanto el diablo es el que está detrás de estas amenazas, los cristianos tienen que tener fe en Cristo,
quién es Dios. 2, en vista de que es un tiempo de prueba, los cristianos tienen que soportar para probar su integridad ante el Señor. Y número 3, por ser un tiempo limitado, los cristianos tienen la capacidad de aguantar esa duración de tiempo, por cuanto el Señor no los dejará ser tentados más de lo que ellos pueden resistir. Entonces se les promete la corona de vida y se les promete que no sufrirán el daño de la segunda muerte. Entonces, muy importante, al nosotros estudiar, al nosotros escudriñar esto, hay una conclusión a la que llegaba y es una pregunta y quisiera hacérselas en esta hora. Pero nosotros al mirar esto, le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hace esta pregunta, y yo le hago esta pregunta a la persona que nos está escuchando. Y decía, para nosotros, y lo he dicho en ocasiones, pareciera ser que la iglesia se parece tanto al mundo, que es tan difícil hacer un contraste, una comparación entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia. A pesar de que Dios nos ha llamado a ser diferentes, nos ha llamado a ser santos. Decía, en ocasiones la iglesia se parece tanto al mundo que es difícil distinguir y comparar. Dice este comentarista, fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Y la pregunta es, dice, hemos caído en una alianza con el sistema y nos hemos unido a sus idolatrías. Y le hace la pregunta a la iglesia y nos la hace la pregunta a nosotros. Hemos caído en una alianza con el sistema y nos hemos unido a sus idolatrías. Estamos tan metidos en el sistema que no nos damos cuenta de que somos una sinagoga de Satanás. Estamos tan metidos en el sistema que no nos damos cuenta que somos una sinagoga de Satanás. Y llega a esta conclusión, seguir a Jesús causa problemas. Seguir a Jesús causa problemas. Entonces, no todos les agrada el mensaje, no todos les agrada el cristianismo, no todos les agrada que uno hable con la verdad, que uno hable la palabra de Dios. Pero decía, pasamos la vida cristiana y no experimentamos ninguna persecución, ninguna tribulación. ¿Por qué será? Será porque estamos muy adaptados al sistema de este mundo y en nada queremos ofender, en nada queremos decir algo que vaya en contra de este mundo. Y al mirar nosotros esta carta, decía, es importante que nosotros analicemos nuestra conducta, nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Cuando miramos estos cristianos, eran cristianos que la vida cristiana cambiaba todo su manera de vivir. Y es importante que nosotros, la iglesia, como dice, volvamos a las sendas antiguas, entendamos que Cristo, al mirar nosotros, hay pasajes en estas iglesias donde le dice, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Miramos a la iglesia de Esmirna, no hay ninguna reprensión, sino que miramos que Jesús les dice, yo conozco sus obras, conozco la tribulación por la que ustedes pasan, conozco su pobreza, pero tú eres, les dijo, tú eres rico. Ustedes están ricos delante de mí. Jesús los reconoce como ricos. Y en esta hora yo quiero animarle, animarle a que usted examine su vida, examine su comportamiento, examine su tiempo en el evangelismo. ¿Por qué no comparto mi fe en el trabajo? ¿Por qué no comparto mi fe con los amigos? ¿Por miedo a ser desacreditado? ¿Por miedo a ser perseguido? Y notemos que cuando Jesús se dirige a Esmirna, no le dice, ya Esmirna, ya ríndete, date al emperador, haz lo que te piden, sino le dice,
yo he mirado, sigue, vas a padecer, vas a pasar tiempos difíciles, sigue, pero yo te voy a dar ese trofeo de campeón, yo te voy a dar esa corona, yo te voy a dar ese poder y esa potestad donde la segunda muerte no tendrá poder sobre ti. Y es importante que nosotros entendamos, no sé si me puedes ayudar ahí, que nosotros entendamos que la iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita despertar del sueño, la iglesia necesita más que nunca en estos días tomar su posición y predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, demostrar ese cambio, esa transformación que hemos recibido de parte de Dios. Hay gente que no le va a gustar el mensaje, hay gente que se va a incomodar, hay gente que así como los judíos o la sinagoga de Satanás se deleitaban en mirar que sufriera la iglesia, se deleitaban en mirar que experimentaran la persecución, pero Jesús les reconoce y les dicen, yo he mirado tus luchas, yo he mirado tus pruebas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa en nuestro caminar con el Señor? Decía, vivimos en tiempos donde la iglesia desafortunadamente, y hablando en particular como miembros, y lo dije en una parte del mensaje, dejo de ir a la iglesia porque ay, me corrieron del trabajo, dejo de ir a la iglesia porque me bajaron las horas, dejo de ir a la iglesia porque ay, no me cae bien aquel hermano, no me cae bien aquel hermano. Hermanos, gente estaba aquí literalmente sufriendo. Dejémonos, con todo el respeto del mundo, dejémonos de niñadas, dejémonos de payasadas y sirvamos a Dios, seamos fieles con todo nuestro corazón, seamos fieles a Dios, así como lo eran estas iglesias, así como lo eran estas personas que, a pesar de que miraban a sus líderes que estaban siendo quemados, mirar a sus líderes que estaban siendo perseguidos, ellos seguían fieles. Y lo que Dios en esta hora te pide a través de esta enseñanza, a través de este mensaje, es que seas fiel, que no te hablan, hermano, toma la posición de Maduro, usted siga siendo fiel. No, es que no sabe, usted tome la posición de Maduro y siga siendo fiel, siga sirviendo al Señor. Aprendamos de estos ejemplos que se han escrito para usted y para mí. Y esperemos que, tal y como Jesús les dijo a ellos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una de las características de la fe es que nos lleva a la acción, nos lleva a la obra. Y cuando nosotros creemos a lo que la palabra dice, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer pensar diferente. Yo voy a entregar mi vida por el Señor. Así es que espero y haya disfrutado, espero estudie más sobre esta ciudad. Decía, aún en la actualidad existe. Esta ciudad experimentó un terremoto, la volvieron a construir, pero una iglesia ideal, una iglesia de la cual nosotros podemos decir, Dios, yo quiero ser como esta iglesia que en medio de la lucha, en medio de la prueba, se mantiene fiel. Y lo más importante de todo es que en medio de todo, Dios dice, yo conozco tus obras, yo estoy mirando, yo me he dado cuenta. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Dios, que es viva y es eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Dios. Señor, en esta hora pido que nos hables a cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, llegue a nuestro corazón, y que para nosotros, Señor, no sea solamente una historia, no sea solamente un cuento, sino que podamos nosotros, Señor, reflexionar en lo que, Señor, hombres y mujeres lo que han experimentado
antes que nosotros, lo que han vivido, lo que han sufrido. Ayúdanos a ser una iglesia madura, Dios. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, una iglesia firme, Dios, que venga lo que venga, Señor, que pase lo que pase, que no seamos, como dice tu palabra, niños fluctuantes, Señor, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, que seamos, Señor, creyentes arraigados en tu amor, Señor, arraigados en tu palabra, Dios, que, Señor, que digamos como Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi confianza, y que podamos nosotros, Dios, permanecer firmes, Dios, así perdamos el trabajo, que podamos permanecer firmes, Dios, así haya problemas entre los hermanos, haya problemas en el hogar, haya problemas en las finanzas, Señor, haya problemas con nuestros hijos, haya problemas en nuestra vida, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, en el lugar donde estemos, Dios, que podamos nosotros permanecer fiel, tal y como lo hizo esta iglesia de Esmirna. Cuídanos, Señor, cúbrenos, guárdanos, protégenos, y que sobre todas las cosas podamos nosotros salir adelante, podamos, Señor, llevar a cabo esa palabra, ese mensaje de esperanza, de que tú amas al mundo y que has muerto en la cruz del Calvario para pagar por la, Señor, deuda de nuestro pecado, y nos has dado vida. Bendigo la vida de cada persona que nos escucha y pido que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Todo esto lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Bendiciones.